En esta ocasión dialogaremos sobre la Guía 2024 sobre utilización de corticosteroides en sepsis, síndrome de dificultad respiratoria aguda y neumonía adquirida en la comunidad. Esta guía fue publicada el 29 de enero de este año por parte de 22 expertos, entre quienes destaca Stephen Pastores, filiado al Centro Oncológico Memorial Sloan Kettering, con un total de 9.990 citas y un índice H de 44. También encontramos al Dr. Anane, con un total de 127.032 citas y un índice H de 118, que es ampliamente conocido por sus múltiples estudios relacionados con los corticosteroides en escenarios como la sepsis. El doctor Anane vive en Francia. Esta guía se publicó en Critical Care Medicine, que tiene un factor de impacto de 8.8. Como bien enunciamos, fueron 22 expertos, 13 de Estados Unidos, 4 de Canadá, 3 de Francia, 1 de Jordan y 1 de Australia. Entre los autores destacan miembros de la Sociedad Europea de Medicina de Cuidados Intensivos, entre ellos intensivistas de adultos, neumólogos, endocrinólogos, enfermeros, farmacéuticos, clínicos, metodólogos que tuviesen experiencia en el desarrollo de guías de práctica clínica e intensivistas pediátricos. Si bien participaron intensivistas pediátricos, la guía no emite ninguna recomendación en torno a esta población. Y debemos tener en cuenta que para el momento de la realización de este documento, que proporciona una actualización a las recomendaciones del año 2017, existían nuevas pruebas que examinaban el rol de los corticosteroides en la sepsis, el SDRA y la neumonía adquirida en la comunidad. Hay un término que mencionaremos posteriormente, introducido por el doctor Paul Marik, que es el de insuficiencia de corticosteroides relacionado con enfermedades críticas, conocido también como CIRSI. Los autores de esta guía realizaron una revisión sistemática para identificar la mejor evidencia que abordara las preguntas planteadas. Fueron 5 preguntas. Y a partir de ello, empleando un enfoque de problema, paciente o población, intervención, comparación y resultados o outcome, preguntas pico, ellos emitieron 4 recomendaciones sobre los corticosteroides en estos escenarios. Ellos utilizaron una metodología GRADE, como veremos cuando estemos profundizando en el apartado metodológico. En el año 2008, el doctor Paul Marik y sus colaboradores realizaron un metaanálisis donde seleccionaron diversos estudios que evaluaban el rol de los corticosteroides en los pacientes críticamente enfermos. Y a partir de esto surge entonces el término de insuficiencia de corticosteroides relacionada con enfermedades críticas. Recordemos que la mayoría de las enfermedades críticas se asocian con una respuesta inflamatoria desregulada. Esto es algo común en los pacientes críticamente enfermos. Remitámonos a la definición del año 2016 de sepsis, el tercer consenso, donde definimos la sepsis como una respuesta desregulada del huésped a la infección. Cuando nosotros hablamos de este tema, debemos tener en cuenta que a lo largo de la historia, ya desde los años 1980, se había planteado la utilización de corticosteroides en múltiples patologías críticas como la sepsis. Esto a partir de múltiples argumentos fisiopatológicos, como el hecho de que los corticosteroides tienen efectos antiinflamatorios. Como bien sabemos, en la sepsis hay una hiperactividad del NF-κ-beta, que es un factor de transcripción. Esto lleva a un estado proinflamatorio, al menos en el fenotipo clásico de la sepsis. Recordemos que la sepsis es una condición heterogénea, tiene varios fenotipos, varios endotipos, varios genotipos, pero no vamos a profundizar en ello.
Para ello tenemos otras charlas en este canal. Entonces, la CIRSI básicamente es un estado de inflamación sistémica que se caracteriza por una disregulación a nivel del eje hipotálamo, hipófisis, glándula suprarrenal, y esto evidentemente se acompaña de alteraciones en el metabolismo del cortisol y también se puede acompañar de resistencia a los glucocorticoides a nivel tisular. Como es bien sabido, la exposición a condiciones estresantes como una patología crítica lleva a una respuesta al estrés, y la respuesta al estrés está mediada por el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal y por el sistema simpático adrenal. Vamos a partir esto en dos. Empecemos con el primer punto. El estrés genera una activación del sistema simpático adrenal y a nivel de la médula adrenal se secretan catecolaminas como la epinefrina y la norepinefrina que se sintetizan a partir de la tirosina. Esto lleva a un efecto vasotónico, pero también puede ocasionar la producción de citoquinas inflamatorias como la interleuquina 6. Ahora vayamos al segundo punto. Resulta que el estrés también activa el eje hipotálamo-hipófisis y a nivel del núcleo paraventricular hipotalámico estimula la secreción de dos sustancias: la hormona liberadora de corticotropina y la vasopresina de arginina. Y resulta que la hormona liberadora de corticotropina se va a la pituitaria anterior y estimula la producción de la hormona adrenocorticotropa a nivel de la zona fascicular, a nivel de la glándula suprarrenal, gracias a la presencia y a la estimulación de la hormona adrenocorticotropa que se había producido a nivel de la pituitaria anterior. Vamos a tener entonces una producción de glucocorticoides como el cortisol. Y resulta que el cortisol tiene múltiples efectos a nivel metabólico, a nivel cardiovascular, a nivel inmunológico, etcétera, etcétera. Esto con el fin de regular la homeostasis. Recuerden que la corteza de la glándula suprarrenal se divide en una zona glomerular que representa el 15% y se encarga de producir mineralocorticoides como la aldosterona, un 75% por una zona fascicular que produce glucocorticoides y un 10% por una zona reticular que produce andrógenos. A nivel de la médula, como bien dijimos, se van a sintetizar aminas vasoactivas. Recordemos también que el 90% del cortisol se encuentra unido a la globulina de unión a los corticosteroides y también a la albúmina. Solamente un 10% del cortisol se encuentra en forma libre y por ende activa. Cuando nosotros tenemos una enfermedad aguda, tenemos también una disminución de la globulina de unión a los corticosteroides y de la albúmina. De hecho, en algunas series se ha logrado notificar una disminución de hasta el 50%. Y esto aumenta el cortisol libre. También es importante destacar que la vasopresina de arginina, actúa sinérgicamente con la hormona liberadora de corticotropina con la finalidad de aumentar la secreción de ACTH. Por ende, vamos a terminar teniendo una retroalimentación positiva adicional para la secreción de cortisol. La vida media del cortisol varía entre 70 a 120 minutos. La glándula suprarrenal per se no almacena cortisol, sino que el aumento del cortisol se debe a un aumento en la síntesis de la hormona adrenocorticotropa. Y resulta que el precursor del cortisol es el colesterol, al menos en un 80%, porque un 20% va a tener como precursor el acetato u otros precursores. El colesterol se convierte en pregnenolona y la pregnenolona luego se convertirá o en aldosterona, de androsterona o en cortisol. Y el cortisol actúa a nivel de receptores intracelulares de glucocorticoides. Y estos receptores intracelulares de glucocorticoides tienen un dominio de unión a ligando en la porción C-terminal, también tienen un dominio de unión
ADN en el centro y tienen una región hipervariable en la porción N-terminal. Esto lleva a una disociación de las proteínas de choque térmico, entre ellas las proteínas de choque térmico 90 y 70, y también de las proteínas de unión FK506. Esto genera la activación del complejo de receptores de esteroides y el complejo cortisol, receptor de corticoides, se traslada al núcleo. Y esto activa o reprime la transcripción de genes. También modula la actividad de factores de transcripción nucleares, como el factor nuclear kappa beta, que es el mismo NFK beta, y el NFK beta, como bien sabemos, cuando se hiperexpresa, como ocurre en entidades inflamatorias como la sepsis, al menos la sepsis prototípica, lleva a un aumento del factor de necrosis tumoral, de la interleuquina 1, de la interleuquina 6 y de las moléculas de adhesión. Lo que hace el cortisol es modular esta actividad, por ende lo inhibe precisamente al NFK beta y tiene un efecto antiinflamatorio. Los glucocorticoides afectan aproximadamente al 20% del genoma de las células mononucleares, y no solamente a las células mononucleares, actúan en todo el organismo. A nivel metabólico causan hiperglicemia, gluconeogénesis hepática, inhibición de la captación de glucosa en tejidos periféricos, lipólisis, incremento de las catecolaminas, catabolismo de proteínas e incremento del glucagón. A nivel del músculo liso vascular aumentan la sensibilidad a catecolaminas y angiotensina. A nivel endotelial aumentan la sintasa de óxido nítrico endotelial para mantener la perfusión microvascular. Es muy importante destacar que esta sintasa de óxido nítrico va a afectar la perfusión microvascular. A nivel macrovascular, los corticoides aumentan la sensibilidad a las aminas vasoactivas y a la angiotensina, por ende tienen un efecto que potencia el efecto vasopresor de estas moléculas. A nivel inmunológico tienen un efecto antiinflamatorio, reducen el número y la función de los linfocitos T y B. También tienen un efecto a nivel de los monocitos, los neutrófilos y los eosinófilos. A nivel de los sitios de inflamación, disminuyen la producción de citoquinas, de quimioquinas, de icosanoides, mejoran la producción del factor inhibidor de la migración de macrófagos e inhiben la producción de anticuerpos. A nivel hidroelectrolítico, disminuyen la absorción intestinal de calcio, aumentan la excreción renal de calcio, aumentan la resorción ósea de calcio y tienen acciones a nivel de los electrolitos, como por ejemplo el sodio. Generan un efecto de retención de sodio y de agua y tienen acciones mineralocorticoides débiles. A nivel del sistema nervioso, generan depresión, insomnio, psicosis y confusión. De hecho, uno de los resultados secundarios evaluados en muchos estudios precisamente es el efecto neuropsiquiátrico que pueden tener los corticoides. Y es que el cortisol tiene acciones fisiológicas en todo el organismo, a nivel metabólico, a nivel cardiovascular, a nivel inmunológico. Y los pacientes críticamente enfermos suelen tener un compromiso del eje suprarrenal. De hecho, la prevalencia general de insuficiencia adrenal en pacientes críticamente enfermos es del 10 al 20%, pero en algunas situaciones particulares como la sepsis puede incrementarse hasta un 60%. ¿Cuál es el mecanismo que lleva a esa insuficiencia de corticoides? No sabemos. Se han propuesto muchos y el mecanismo puntual es poco comprendido. Existen algunas hipótesis. Probablemente sea por una disminución en la producción de hormona liberadora de corticotropina, por una afectación en la producción de hormona adrenocorticotropa, por ende también de cortisol, por una disfunción a nivel de receptores de glucocorticoides, o puede deberse a hemorragias adrenales o infartos adrenales asociados con la patología crítica, episodios de coagulación vascular diseminada, las toxinas de agentes gram negativos, las infecciones diseminadas, el aumento de la isoforma beta, que es una isoforma que es incapaz de unirse a los ligandos, la alteración en la proporción de proteínas chaperonas, como las proteínas de unión NFK y también la proteína de choque térmico 90, puede verse tal vez
a resistencia a los glucocorticoides, a una reducción de la afinidad del receptor de glucocorticoides por el ligando e incluso a polimorfías de los glucocorticoides, pero no existe un mecanismo clave que haya sido identificado como el causal directo de esta insuficiencia. Los autores de la guía se plantearon 5 preguntas. Referían que no tenían ningún conflicto de interés en las preguntas pico. Y 4 de las 5 preguntas pico tenían revisiones sistemáticas recientes que habían sido elaboradas por alguno de los autores de la guía. Por ende, lo que tuvieron que hacer estos autores en conjunto fue realizar búsquedas actualizadas, que las realizaron en Medline, en Embase, en Lilacs y en Cochrane. A partir de eso, ellos evaluaron la certeza de la evidencia con metodología GRADE y generaron unos perfiles de evidencia. Esos perfiles de evidencia se generaron con GRADE Pro. Y para poder evaluar o conocer la credibilidad de cualquier efecto de subgrupo, ellos utilizaron una herramienta que se conoce como herramienta Iceman. Estas fueron las 5 preguntas. Se las voy a traducir. Primera pregunta. ¿Deberían administrarse corticosteroides a pacientes hospitalizados con sepsis? Segunda, ¿se debería utilizar una dosis alta con una duración corta o una dosis baja con una duración larga? ¿Deberían utilizarse corticosteroides en comparación con la no administración de corticosteroides en SDRA? Cuarta pregunta, ¿debería utilizarse metilprednisolona en lugar de otros corticosteroides en SDRA? Y última pregunta, ¿deberían utilizarse corticosteroides en neumonía adquirida en la comunidad? Ya lo iremos viendo. Ellos utilizaron el programa COAIDS para poder gestionar la revisión sistemática. Los autores revisaron títulos, resúmenes y posteriormente, de manera independiente y duplicada, revisaron la totalidad de los manuscritos. Utilizaron, además del COAIDS, el software RevMan, la versión 5.3, siendo más preciso, y a partir de eso ellos hicieron análisis agrupados, también hicieron ponderación inversa de la varianza y modelos de efectos aleatorios. ¿Esto qué significa? Un análisis agrupado básicamente es un metaanálisis. Una ponderación por inversa de la varianza básicamente es una metodología en la cual se asigna un peso a cada uno de los estudios del metaanálisis antes de que se combinen los resultados. Entonces, la ponderación por inversa de la varianza indica que los estudios con menos variabilidad, con menor varianza, tienen más peso porque son estudios más precisos. Y también hicieron modelos de efectos aleatorios, como bien dijimos. Esto significa que los estudios que incluyeron en el análisis no eran estudios idénticos y que existe una variabilidad inherente entre ellos. En cuanto a las recomendaciones, se hicieron usando el marco de evidencia de decisión de GRADE, que básicamente tiene en cuenta la certeza de la evidencia, el equilibrio entre los efectos deseables e indeseables, los valores y las preferencias del paciente, el uso de recursos, la equidad en salud, la aceptabilidad y la viabilidad. Y las recomendaciones se clasificaron como fuertes y también como condicionales. Las fuertes eran aquellas que recomendaban y las condicionales eran aquellas que ellos sugerían. Y el nivel de confianza podía ser alto cuando existía una confianza alta de la estimación del efecto, moderado cuando existía una confianza moderada de la estimación del efecto, bajo cuando la confianza era limitada y muy bajo cuando existía muy poca confianza en la estimación del efecto. Los miembros del panel revisaron y aprobaron las recomendaciones. Esto lo hicieron a partir de una votación virtual y se consideró que se había llegado a un consenso cuando el nivel de acuerdo era del 80% entre al menos el 75% del panel. Podemos ver en pantalla el resultado de los votos. ¿Cuáles son las recomendaciones? La recomendación número 1 dicta que se debe administrar corticosteroides en los pacientes con choque séptico. Esto es condicional y de baja certeza. La recomendación 1B es no administrar corticosteroides en dosis altas
que son equivalentes de aproximadamente 400 miligramos días de hidrocortisona por menos de 3 días. La recomendación 2A fue administrar corticosteroides en pacientes hospitalizados con SDRA. La 3A fue administrar corticosteroides en hospitalizados con neumonía bacteriana adquirida en la comunidad grave, y no hicieron una recomendación para la utilización de corticosteroides en neumonía bacteriana adquirida en la comunidad no grave. Ahora, cuando empezamos a hablar de la sepsis y el choque séptico, ellos revisaron 46 estudios. Fueron estudios aleatorizados que compararon corticosteroides con placebo o con una atención estándar en pacientes con sepsis o con choque séptico. 7 estudios fueron en pacientes con sepsis, 5 en pacientes con neumonía adquirida en la comunidad y sepsis, 4 en pacientes con sepsis y SDRA, 31 en pacientes con choque séptico, 6 en pacientes pediátricos y 1 a niños y adultos. Básicamente, las pautas del año 2024 sobre corticosteroides son más o menos de esta forma. El eje central es la sepsis y el choque séptico. Luego está el SDRA y la neumonía. Y aquí están los niños, porque de los niños no dan ninguna recomendación. Ahora, como bien mencionamos, ellos sugieren administrar corticosteroides en choque séptico como una recomendación condicional con certeza baja. Y ellos recomiendan no administrar corticosteroides en dosis altas con duraciones cortas, que son equivalentes a más de 400 miligramos día, equivalentes de hidrocortisona por menos de 3 días en los pacientes con choque séptico. ¿Y qué fue lo que ellos encontraron cuando hacían un análisis a profundidad? Los corticoides generaban, con una certeza baja, una disminución de la mortalidad a 60 días y a un año, tanto en los pacientes con sepsis como en choque séptico. Esto con un riesgo relativo de 0.94, pero percátense que alcanzamos a tocar el punto de la unidad. La certeza es baja. Con una certeza moderada, disminuyen la mortalidad en UCI y también a 14 y 30 días en pacientes con sepsis y choque séptico. Esto con un RR de 0.93 y aquí no sobrepasamos la unidad. Ellos no encontraron datos creíbles basados en el tipo de corticoide, la duración o la dosis de corticosteroides. También reducían la duración de estancia en la unidad de cuidados intensivos y reducían la duración de la estancia hospitalaria. Ambas condiciones con una certeza baja. Con una certeza baja encontraron que los corticoides incrementaban la debilidad neuromuscular con un RR de 1.21, incrementaban con una certeza moderada la hipernatremia con un RR de 1.64, la hiperglicemia con un RR de 1.13. Curiosamente, reducirían con una certeza baja, porque estamos pasando la unidad aunque el RR sea de 0.58, los efectos neuropsiquiátricos, lo cual es como mínimo curioso en aras de los aspectos fisiopatológicos que mencionábamos a priori. Tenían un efecto incierto sobre el sangrado gastrointestinal, las superinfecciones, el accidente cerebrovascular y el infarto de miocardio. Y en las dos cuestiones donde existía una certeza alta, era en una mayor reversión del choque con un RR de 1.24 y una mayor disminución de la disfunción orgánica a los 7 días. Estamos hablando de una diferencia de medias de 1.41 puntos menos en el SOFA. Los corticoides, viendo todo lo que estamos mencionando, parecen ser una medida eficaz. Debemos mencionar un estudio, que es el estudio de Thompson, que lo pueden ver acá, que mostró a partir de un subgrupo de pacientes extraídos del Adrenal, que es un estudio clásico en el tema de los corticoides, que al menos en Nueva Zelanda los corticosteroides, al ser una medida económica, podrían asociarse con menor soporte orgánico y por ende con estancias más cortas, y dichas estancias más cortas podrían disminuir los costos en el sistema de salud, y es algo que debemos tener en cuenta. En el año 2017, la guía de corticosteroides en estos escenarios
recomendó la utilización de corticosteroides en shock séptico que no respondiese a fluidos y tampoco a terapia vasopresora. De hecho, la recomendación del Surviving Sepsis, que tenemos una serie de charlas a profundidad del Surviving Sepsis, todavía sostiene que la hidrocortisona debe emplearse en los choques sépticos refractarios a vasopresores que ya recibieron una adecuada fluidoterapia. Estudios más recientes han mostrado que no solamente la utilización de dosis moderadas a altas, como se planteaba en torno al año 2017, según lo que dictaba la guía, podría existir un beneficio con la utilización de dosis un poco más bajas. El beneficio de los corticosteroides en niños, como toda la evidencia relacionada con lo que estamos discutiendo, es incierto. Finalmente, entonces, la guía del año 2024 para el choque séptico recomienda la utilización de hidrocortisona a razón de 200 miligramos endovenosos por día. Los podemos dividir cada 6 horas o los podemos dar en una infusión continua. Lo podemos dar con o sin fludrocortisona. De fludrocortisona serían 50 microgramos enterales diarios por 7 días o hasta que el paciente se vaya de la UCI. Cuando nosotros vamos a mirar las metarregresiones presentes en los apéndices suplementarios, percátense que las metarregresiones tendieron a favorecer no administrar corticosteroides en dosis altas por periodos de tiempo corto. Dosis altas en periodos de tiempo corto lo definimos como más de 400 miligramos por día, equivalentes de hidrocortisona por menos de 3 días. Precisamente por esto es que ellos hacen una recomendación fuerte, con certeza moderada, de no utilizar posologías de corticoides en dosis altas con duraciones cortas. En pantalla podemos ver algunos estudios históricos relacionados con la utilización de corticoides. Los vamos a mencionar grosso modo, empezando por el de Schumer del año 1977, fue un trabajo monocéntrico con 172 pacientes con choque séptico, se hizo en Estados Unidos, evaluó dexametasona, metilprednisolona versus placebo, estas 3 intervenciones, no encontró diferencias. En el 87, Bonn, tan conocido dentro del ámbito de la sepsis, que escribió el aclamado artículo Sir Isaac Newton, del cual desprenden algunas concepciones como el SIRS, el CARS y el MARCS, que actualmente han caído en desuso, pero que en algún momento fueron tan relevantes. Realizó un estudio multicéntrico en 19 centros con 382 pacientes con sepsis y choque séptico y evaluó la utilización de metilprednisolona a razón de 30 miligramos por kilo en 20 minutos y luego cada 6 horas por un día y encontró una mayor mortalidad por infecciones secundarias. Luego aparece Anane, que lo habíamos mencionado cuando recién empezamos, uno de los autores precisamente de esta guía, que hizo un estudio multicéntrico con 300 pacientes con choque séptico y con insuficiencia suprarrenal relativa, empleó hidrocortisona y fludrocortisona y encontró que la utilización de corticosteroides reducían el riesgo de muerte y no aumentaban los eventos adversos. Luego tenemos a Meduri en el año 2007 con su famoso protocolo, que lo vamos a mencionar más adelante cuando hablemos de SDRA, que él hace un estudio multicéntrico en 5 sitios con 91 pacientes con SDRA temprano y él encuentra que la utilización de corticosteroides mejora significativamente la disfunción pulmonar y extrapulmonar y genera una reducción en la duración de ventilación mecánica y de estancia en UCI. El protocolo de Meduri se adaptó en un inicio, posteriormente salió entre comillas y luego volvió. El protocolo de Meduri realmente nunca se fue. En el año 2008, Sprung publica el estudio Corticus, fue multicéntrico, 52 sitios con 499 pacientes con choque séptico, donde encuentra que no mejora la supervivencia ni mejora la reversión del shock. En el año 2016, Keck
publica el IBRES, fue un estudio multicéntrico de 34 sitios con 353 pacientes con infección, SIRS y con disfunción orgánica menor de 48 horas y no encuentra tampoco una reducción en el riesgo de progresión a choque séptico dentro de los 14 días. El adrenal fue un estudio que se publicó en el 2017, muy famoso junto a la PROACH, que se publica un año después. El adrenal encuentra que los corticoides no reducen mortalidad a 90 días, se hace en 45 sitios, se hace con 3.800 pacientes con choque séptico y con vasopresores por más de 4 horas. Y el estudio publicado en el 2018 por ANAN, que fue la PROACH, que también fue un estudio multicéntrico con 1.241 pacientes con choque séptico e insuficiencia suprarrenal, se encuentra que la hidrocortisona con fluorocortisona reducía la mortalidad a 90 días. Percátense de algo muy interesante si estuvieron revisando la tabla mientras hablaba, y es que los estudios más históricos utilizaron más de 400 miligramos día de equivalentes de hidrocortisona durante menos de 3 días, pero los estudios actuales no respaldan esto por la probabilidad de efectos adversos. Esos efectos adversos pudieron esconder los efectos benéficos de los corticoides. Entonces, en los estudios más antiguos, si ustedes miran esta metaregresión, la mortalidad tendió a ser mayor en el grupo de corticoides, pero luego del año 2000, si ustedes miran esto donde estoy seleccionando, percátense que luego del año 2000, con regímenes menos agresivos, una mayor tendencia a reducción de la mortalidad cuando se utilizaban corticoides. Precisamente a partir de eso es que surgen estas recomendaciones. En cuanto al SDRA, ellos no hacen recomendación sobre la utilización de corticosteroides en pediátricos, como no nos sorprende luego de que hemos estado mencionándolo a lo largo de esta charla, pero recomiendan administrar corticosteroides a pacientes adultos críticamente enfermos con SDRA. Esto como una recomendación condicional con una certeza moderada. Ellos utilizan 18 ensayos clínicos aleatorizados. Ellos comparan corticoides versus placebo o versus un tratamiento estándar en pacientes con SDRA. 12 de estos estudios se construyeron a partir de la definición de los criterios de Berlín, que ustedes saben que en el año 2023 se renuevan con la nueva definición global de SDRA. 6 de estos estudios fueron en pacientes con COVID-19 y en cuanto a los distintos estudios, los ensayos varió el tipo de corticoide, el momento de inicio, la dosis y la duración del tratamiento. ¿Qué encontró? Estos autores encontraron que la utilización de corticosteroides con una certeza moderada reducían la mortalidad a los 28 días en pacientes críticamente enfermos que tuvieran SDRA con un riesgo relativo de 0.82 si no cruzamos la unidad. En pacientes con COVID y con SDRA, los corticoides por más de 7 días aumentaban la supervivencia en comparación con cursos más cortos. Esto con una P de 0.04, al igual que también los corticoides reducen los días de ventilación mecánica y la estancia hospitalaria, tienen un efecto incierto sobre estancia en UCI, debilidad neuromuscular y sangrado gastrointestinal y, lo que es bien sabido, aumentan la hiperglicemia. Los corticoides tienen ese efecto precisamente porque estimulan la gluconeogénesis. Aquí hay una incertidumbre muy grande y la incertidumbre se debe a que pocos ensayos pequeños fueron positivos con población general y si ustedes se percatan, la mitad de los pacientes que fueron incluidos en las revisiones sistemáticas tenían SDRA por COVID-19. Estamos hablando de una cantidad significativa. ¿Por qué? Porque esos 6 ensayos clínicos aleatorizados de pacientes con COVID tenían una mayor cantidad de pacientes. En cuanto a la mortalidad a 28 días, podemos ver como claramente hay una tendencia. De hecho, si ustedes miran de manera general, vemos como existe una tendencia a favorecer los corticosteroides, pero tengan en cuenta esto, la heterogeneidad es del 46%. Es una heterogeneidad que es superior al 25%, por lo cual esto no es netamente confiable.
En cuanto a los forest plot de mortalidad en UCI, también vemos cómo se inclinan a favor de los corticosteroides. Vuelve y ocurre el mismo problema. Estamos teniendo heterogeneidades por encima del 25%, al igual que en torno a la mortalidad hospitalaria. En cuanto a otros factores como duración de la ventilación mecánica, vemos que existe claramente una tendencia a favorecer los corticosteroides. En cuanto a la duración en UCI, vemos como sobrepasamos el intervalo de confianza, y en cuanto a la duración hospitalaria, vemos como existe un balance a favor de los corticosteroides. Pero ¿qué pasa? Miren esta heterogeneidad tan bárbara: 90, 92, 46, extremadamente alto. En cuanto a los efectos de los corticosteroides sobre otro tipo de condiciones como sangrado gastrointestinal, no vemos que exista realmente un efecto claro. Existe un efecto claro con una heterogeneidad del 0% para la hiperglicemia. Es claro que los corticosteroides aumentan la hiperglicemia. Acá vemos otro forest plot que compara los distintos corticosteroides en torno a la mortalidad, y vemos cómo no existe como tal una inclinación más favorable de uno sobre otro. Diríamos tal vez la dexametasona, porque no estamos superando el valor de la unidad, como podemos ver acá. Podría ser también la hidrocortisona, donde estamos al límite de ese valor de la unidad. Y en cuanto a la metilprednisolona, vemos que tenemos una tendencia hacia ser favorable, pero alcanzamos a superar la unidad. Pero ya cuando posteriormente se analizan en conjunto todos estos datos, vemos como el resultado global tiende a favorecer los corticosteroides. En general, podríamos entonces considerar que en el contexto del SDRA, tanto las dosis altas como las dosis bajas tienden a reducir la mortalidad. Por ende, se recomienda su utilización. Las guías sobre utilización de corticosteroides del año 2017 habían recomendado la administración de metilprednisolona a razón de 1 miligramo por kilo día dentro de los 14 días del diagnóstico de SDA moderado a grave, que en ese momento se definía por criterios de Berlín como una PAFI por debajo de 200. En esta ocasión, el panel decidió eliminar el calificador basado en la PAFI. Ellos proponen entonces que en los pacientes con SDRA temprano, dentro de 24 horas, se considere la utilización de dexametasona a razón de 20 miligramos día por 5 días y luego 10 miligramos IV diarios por 5 días o hasta la extubación. En los pacientes con SDRA temprano, dentro de 72 horas, podemos considerar la metilprednisolona a razón de 1 miligramo por kilo en bolo endovenoso y luego desde el día 1 al 14 1 miligramo kilo día en infusión continua, del día 15 a 21 0.5, del día 22 a 25 0.25, del día 26 a 28 0.125. Y si se logra extubar al paciente entre los días 1 y 15, debemos considerar avanzar hacia el día 15 del régimen. Ya en pacientes con un SDRA que no resuelve entre 7 a 21 días, se puede considerar la metilprednisolona, la dosis inicial en bolo de 2 miligramos por kilo, en el día 1 a 14 2 miligramos por kilo cada 6 horas, del día 15 a 21 miligramos por kilo día, del día 22 a 28 0.5, del día 29 a 30 0.25 y del día 31 a 32 0.125. Si estos pacientes se extuban antes del día 14, entonces ya pasamos a el régimen que podemos ver acá para el día 15. La utilización de corticosteroides en el SDRA se ha propuesto desde hace mucho tiempo, desde el protocolo de Meduri, que el protocolo de Meduri era el protocolo con metilprednisolona, y en gran medida acá vemos el protocolo de Meduri. ¿Cuál era el protocolo original de él? Una dosis de carga de 1 miligramo por kilo, luego una infusión de 1 miligramo por kilo día desde el día 1 hasta el día 14, luego una reducción progresiva de la dosis a razón de 0.5 miligramos kilo día entre el día 15 al día 21, luego de 0.25
25 miligramos kilo día desde el día 22 a 25 y luego de 0.125 miligramos por kilo día desde el día 26 hasta el día 28, básicamente lo que nosotros vemos que aquí recomiendan para los pacientes con SRA temprano. En cuanto a la neumonía, tenemos dos recomendaciones. La 3A, recomiendan administrar corticosteroides a pacientes adultos hospitalizados con neumonía bacteriana grave. Es una recomendación fuerte con una certeza moderada. Recientemente salió un estudio en el New England Journal of Medicine, que lo vamos a mencionar, que precisamente sirve para avalar esta recomendación. Y la recomendación 3B es que no hacen ninguna recomendación para la utilización de corticosteroides a pacientes adultos hospitalizados con una neumonía bacteriana menos grave. Evidentemente no dicen nada sobre la neumonía en paciente pediátrico. Para la evaluación de la neumonía seleccionaron 18 estudios clínicos aleatorizados, compararon corticosteroides versus placebo, 10 en neumonía grave, 8 en neumonía menos grave. Los estudios ellos lo consideraron como estudios de neumonía grave cuando más del 50% de los pacientes tenían neumonía grave. ¿Y ellos cómo determinaron que una neumonía era grave? Básicamente por un PSI de 4 o 5, un CURP 65 de 3 o más, un CORP de 4 o más, el ingreso a UCI o la necesidad de vasopresor. Vale la pena destacar que dos estudios de esta revisión sistemática provinieron de países de medianos y de bajos ingresos. En general se encontró que existía en la neumonía grave una reducción de la mortalidad hospitalaria. Tenemos una certeza moderada, un RR de 0.62 con un índice de confianza del 95% entre 0.45 a 0.85. En la neumonía menos grave encontramos que tiene un RR de 1.08. En cuanto a la necesidad de ventilación mecánica, la duración de UCI, la estancia hospitalaria, la hiperglicemia, las infecciones secundarias y el sangrado gastrointestinal, podríamos decir que la utilización de corticosteroides en general se asocia con una menor necesidad de ventilación mecánica, una menor duración de UCI, una menor estancia hospitalaria, pero se asocia con un aumento en la hiperglicemia y también de infecciones secundarias. En cuanto al efecto del sangrado gastrointestinal, ocurre lo mismo que ocurría en otros escenarios, no hay certeza. Entonces, el juicio positivo en gran medida se ve impulsado por este estudio que habíamos mencionado, el estudio Cape Cod, que se publica en mayo 25 del año 2023 en el New England Journal of Medicine, y este estudio representó el 35% de los pacientes del subgrupo de neumonía grave. Fue un estudio que se hizo con 800 pacientes, 401 se fueron al grupo de hidrocortisona, 399 al grupo de placebo, y el Cape Cod evaluó el impacto de la hidrocortisona en neumonía grave adquirida en la comunidad en pacientes que habían sido ingresados a la unidad de cuidados intensivos. Encontraron que en efecto la hidrocortisona reducía la mortalidad al día 28, estamos hablando de un 6.2% versus un 11.9%, o sea, una diferencia absoluta de menos 5.6 puntos porcentuales con una P de 0.006. También encontraron que la necesidad de intubación orotraqueal y de vasopresor fue menor en el grupo de hidrocortisona. Esto nos lleva entonces a los regímenes que podemos adoptar cuando tenemos un paciente con una neumonía severa. Podemos emplear 200 miligramos de hidrocortisona y luego 10 miligramos hora por infusión endovenosa durante 7 días. Se puede considerar la utilización de hidrocortisona 200 miligramos endovenosos día para una duración total de 8 a 14 días, o la descontinuación cuando el paciente salga de la unidad de cuidados intensivos. Otra alternativa es la metilprednisolona. La metilprednisolona a razón de 0.5 miligramos kilo cada 12 horas por 7 días. O la metilprednisolona a razón de 40 miligramos en bolo endovenoso, y luego del día 1 al día 7, 40 días, del día 8 al día 14, 20 días, del día 15 al 17, 12 miligramos día, del día 18 a 20, 4 miligramos día. Hay muchos campos de investigación y muchas dudas. Evidentemente, el papel de los corticosteroides en niños con estas condiciones.
También el uso de corticosteroides en algunas sepsis particulares, como la sepsis quirúrgica y en los pacientes con anastomosis, por el efecto que podrían tener los corticosteroides en relación a dificultar que las anastomosis puedan continuar de manera adecuada su proceso de cicatrización, la utilización de los corticosteroides en pacientes con compromiso neurológico y también la utilización de corticosteroides en distintos fenotipos y genotipos sépticos. Muchas gracias.